es el cuerpo común. No tengo. Hola, buenos días. Hoy vamos a revisar un poco los aspectos legales y tributarios para hacer negocios en Colombia. Hemos tenido un desfase con el horario que marca Zoom, entonces vamos a dar unos minutitos para que las demás personas se puedan unir a este webinar. Buenos días, entonces damos inicio a este webinar en el que queremos revisar algunos aspectos legales y tributarios relevantes a tener en cuenta para hacer negocios en Colombia. Vamos a iniciar. Vamos a hacer un poco el resumen de lo que vamos a conversar en este día. Vamos a revisar algunos aspectos contractuales, algunos aspectos tributarios a tener en cuenta desde el punto de vista de hacer negocios desde Chile sin una incorporación de sociedad en Colombia. Y adicionalmente vamos a revisar algunos aspectos societarios, laborales y tributarios en la medida en que se incorpore una sociedad en Colombia. Entonces, en la parte de abajo de sus pantallas están habilitados dos espacios para hacer preguntas. La idea es que podamos ir recorriendo los temas que tenemos para el día de hoy y al final responderemos sus preguntas. Entonces, damos inicio. La gran pregunta que siempre nos hacen es ¿cómo puede una sociedad extranjera, sea chilena o de cualquier otro tipo, prestar servicios en Colombia? Entonces, podemos
tener dos grandes aristas. Uno es sin presencia en Colombia de una manera temporal y con presencia en Colombia. La figura de sin presencia en Colombia, es decir, la compañía chilena, para este caso que estamos analizando, presta sus servicios desde Chile, no incorpora una sociedad en Colombia, simplemente tiene servicios y utiliza la figura de servicios transfronterizos. Esta prestación de servicios desde el extranjero puede ser con ejecución sin desplazamiento de personal al territorio colombiano o con el envío de personal. Bajo el esquema de la ejecución o prestación de servicios sin envío de personal es lo que comúnmente conocemos como servicios transfronterizos, y en el caso en que por la esencia misma del servicio que se va a prestar requiera desplazamiento de personal, tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo ese personal va a estar en el territorio colombiano prestando los servicios. Vamos a tener que tener en cuenta algunas consideraciones de tipo migratorio para que el personal pueda ingresar al territorio colombiano. Entonces es importante tener claro, uno, el tiempo que va a durar esa prestación del servicio con envío de personal en Colombia. Lo más recomendable es que sea, como lo mencionábamos arriba, de manera temporal, que ese personal que se envía a Colombia no permanezca más de 6 meses en el territorio colombiano, porque se podrían activar una serie de situaciones de carácter tributario que más adelante vamos a revisar. Estas dos consideraciones es la prestación de servicios desde el extranjero, en este caso desde Chile, sin tener una presencia o una incorporación de sociedades en Colombia. Adicionalmente, cuando vemos que esa presencia en el país necesita que sea prolongada en el tiempo, que es una incorporación definitiva al mercado colombiano, podemos abordar esa llegada al país bajo dos tipos esenciales de figuras. Uno es la incorporación de una sociedad en Colombia, es decir, la compañía chilena tiene acciones en una compañía colombiana y a través de esta compañía colombiana se prestan diferentes tipos de servicios o se comercializan bienes. O también existe la norma colombiana, permite la incorporación de una sociedad extranjera o comúnmente que ustedes conocen como establecimiento permanente. La sucursal de sociedad extranjera en Colombia viene a ser un brazo o la misma persona jurídica de la compañía en Chile, y ustedes ven en la parte final de nuestra diapositiva algo que hemos denominado alianzas corporativas. Colombia permite o tiene regulado realizar este tipo de alianzas. Tenemos regulado dos grandes tipos de alianzas corporativas, y son las uniones temporales o los consorcios, que pueden estar integrados por personas locales, o sea, personas jurídicas colombianas y alguna persona jurídica en el extranjero. Y estas dos o este tipo de alianzas lo que buscan es precisamente desarrollar un proyecto específico, una obra específica, y tiene algunas características especiales que vamos a conversar más adelante. Entonces vamos a entrar a revisar cómo es prestar servicios o cómo ejecutar actividades sin presencia en Colombia de manera temporal. Entonces vamos a mirar, hacer negocios desde Chile. Entonces normalmente Colombia maneja unas particularidades respecto a lo que se conoce en Chile. Entonces vamos a mirar algunos aspectos contractuales y vamos a hablar de algunas recomendaciones en estos aspectos contractuales. Hablábamos y estábamos partiendo desde que hay una prestación de servicios desde Chile. Normalmente las empresas colombianas para este tipo de servicios o van a suscribir contratos o van a considerar órdenes de servicios. Entonces, una vez tengamos esta orden de servicio o este contrato firmado, debemos revisar, porque en la costumbre mercantil colombiana
se garantizan o se exige garantizar el cumplimiento del contrato o el cumplimiento de la orden de servicio a través de la constitución de pólizas de seguros y excepcionalmente de garantías bancarias. Esto es una figura que se tomó del derecho de contratación estatal y que los particulares, a medida que ha ido proliferando la actuación de grandes proyectos en el país, se ha ido transmitiendo esa necesidad de garantizar la seriedad de la oferta, garantizar el cumplimiento, garantizar la calidad de los contratos a través de pólizas de seguros. Y aquí viene un tema que no es menor para una compañía extranjera, el poder conseguir o obtener estas pólizas de seguro en el mercado colombiano, toda vez que las aseguradoras lo que hacen es evaluar el riesgo de esta compañía frente al cumplimiento del contrato. Entonces, hemos encontrado varios retrasos y en algunos casos hasta negación de obtención de pólizas en la medida que el asegurado o el tomador de la póliza no es una compañía colombiana. En algunos casos, ¿cómo hemos solventado estos requerimientos contractuales? Si la compañía en Chile tiene, por ejemplo, pólizas de seguros que garanticen el cumplimiento de sus contratos o una póliza sombrilla, lo que se ha logrado es ampliar el alcance de esa póliza que ya tienen en Chile para que cubra el contrato que se va a ejecutar en Colombia. Otra opción que se ha desarrollado y que viene mucho en la negociación con el cliente, viene a ser la constitución de garantías bancarias, pero esta figura en Colombia no es tan usada como sí lo es las de las pólizas de seguros. Entonces, este es un primer alerta que levantamos porque no es un requisito contractual fácil de solucionar o de cumplir. Una vez tenemos la orden de servicio o el contrato suscrito y dependiendo de lo que requiera el cliente, en términos de pólizas, viene la ejecución de ese servicio, como lo habíamos mencionado anteriormente, puede ser con o sin desplazamiento de personal al territorio colombiano. Hoy en día, por temas de pandemia, pues tenemos algunas restricciones en el tema de ingreso de extranjeros al territorio nacional. Hemos también identificado que el Ministerio de Relaciones Exteriores colombianos no está entregando visas de negocios a extranjeros chilenos por cuanto esgrimen que prima el TLC en el que chilenos tienen libertad de ingreso al territorio nacional. Entonces, en términos de visas, pues no hay en este momento emisión de visas de negocios a ciudadanos chilenos. Y aquí quiero hacer una especial mención al respecto debido a que otra visa que estaba funcionando bastante bien para el desplazamiento de personal a Colombia era la visa Mercosur, la cual por temas de reciprocidad entre el gobierno chileno y colombiano está suspendida el otorgamiento de visa Mercosur a ciudadanos chilenos en la medida en que el gobierno chileno no estaba emitiendo visas Mercosur al territorio a nacionales colombianos. Para el caso, hemos tenido también muchos casos en la oficina en los cuales, por ejemplo, el personal que se va a enviar al territorio colombiano son personas de nacionalidad venezolana. En Colombia existe un tratamiento específico respecto al ingreso de personal venezolano. Pueden hacerlo bajo un permiso temporal o dependiendo del caso, sí se podría obtener una visa de negocio para este tipo de nacionalidades. La recomendación importante en temas de desplazamiento de personal al territorio colombiano desde el punto de vista contractual es que si para la prestación del servicio el cliente final les exige además que el personal que llega al territorio colombiano tenga afiliaciones
o protección en temas de seguridad social, es importante obtener un visado y la cédula de extranjería para poder inscribir a las personas al servicio de salud en Colombia. Cuando vienen, por ejemplo, extranjeros a prestar un servicio que va a durar al menos, no sé, una semana, 15 días, no justifica por el tiempo que va a estar esta persona en el territorio nacional la obtención de una visa. Entonces, este tipo de requisitos los hemos podido solventar ante el cliente final. Imaginémonos que la persona va a ir a hacer unas mediciones a una faena, a una obra, a una mina, a través de seguros que garanticen el cubrimiento de salud tomados desde Chile. Esto es importante mencionarlo en temas contractuales porque muchas veces dentro de los clausulados se exige que las personas que van a ingresar a prestar el servicio tengan este tipo de cobertura en seguridad social en Colombia. Finalmente, cuando se termina la prestación del servicio, vamos a generar una factura de exportación y esa factura de exportación en los términos de la ley chilena será una factura exenta de IVA por ser una factura de exportación. Entonces, con esto digamos que cerramos el circuito desde el punto de vista contractual. Desde el punto de vista tributario, la prestación de servicios desde Chile sin tener constituido en Colombia una sociedad o un establecimiento permanente va a estar sujeta a dos grandes impuestos que son los que tenemos en pantalla. Uno es el impuesto sobre las ventas y el otro es el impuesto de renta que va a estar grabado a través de retención en la fuente, que es una figura similar a la que ustedes conocen en Chile como PPM. Entonces, vamos a mirar esta parte impuesto por impuesto. Colombia, en términos generales, grava la prestación de servicios desde el territorio nacional o desde el exterior hacia Colombia. Entonces, si bien es cierto, ustedes en Chile o la compañía chilena o en el exterior, en el caso, podrá emitir una factura de exportación exenta de IVA. Sin embargo, si el tipo de servicio que se está prestando hacia Colombia es un servicio gravado, para el comprador del servicio o para el adquirente del servicio, este servicio estará gravado con IVA. Entonces, inicialmente, esta norma es bastante nueva, tiene aproximadamente unos 3, 4 años. Inicialmente esto generó una gran confusión para las compañías colombianas por cuanto retenían el equivalente al impuesto, el 19% es la tarifa en Colombia del IVA, y eso obviamente era un menor valor del monto a desembolsar a la compañía en el extranjero y obviamente esto afectaba el flujo de caja de los proyectos. En este sentido, hay pronunciamientos ya de la Administración de Impuestos colombiana, llamada DIAN, en la que el correcto manejo de este IVA o el impuesto como tal que se debe pagar al fisco colombiano debe ser manejado por parte del adquirente del servicio como un IVA teórico, el cual él va a pagarle a la Administración de Impuestos, pero a su vez ese monto pagado él lo puede descontar de su IVA en su liquidación y en su declaración de impuestos de IVA, lo cual para el prestador del servicio termina teniendo un efecto neutro que no afecta el monto a pagar desde el punto de vista de flujo de caja y también no genera tampoco un mayor costo del servicio para el comprador en este caso. Ahora vamos a hablar de la figura de la retención en la fuente. En Colombia la retención en la fuente es un recaudo anticipado del impuesto. Entonces podemos tener retenciones en la fuente a diferentes títulos de impuestos. Podemos retener en la fuente a título de IVA, a título de renta, a título de impuestos municipales. En este caso vamos a hablar del impuesto de renta y que va a estar grabado a través de la figura de este recaudo anticipado. Entonces, en la misma dinámica que habíamos venido conversando,
está la prestación del servicio, se emite una factura de exportación y en el momento que la compañía colombiana va a hacer el pago del servicio a la compañía en el exterior, va a practicar una retención en la fuente. Y acá hay algo importante y relevante a marcar, es la eficacia del convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Colombia y Chile. Esto debido a que nosotros localmente el pago de servicios al exterior los tenemos grabados con una tarifa general del 20%. En sus pantallas ustedes pueden ver como los diferentes tipos de pagos de servicios o de conceptos por los cuales yo puedo hacer un pago al exterior y la tarifa, como les comentaba, es del 20%. Entonces, en el caso en que yo vaya a pagar a un país alguno de estos servicios, una regalía, una explotación de software, un servicio técnico, una asistencia técnica, a un país que no tenga convenio para evitar la doble tributación, al momento del pago voy a retener un 20% del valor de la factura. Para el caso de Chile, en aplicación del convenio para evitar la doble tributación, ya esta tarifa no va a ser del 20%, sino va a ser una tarifa del 10%. Algo adicional que hemos evidenciado es el crecimiento de servicios de cloud computing hacia Colombia, la prestación de este tipo de servicios. Desde que podamos identificar con claridad que los servicios son de cloud computing, estos servicios no estarán sujetos a retención en la fuente, ni a título de IVA, ni a título de renta. Y para el tema de servicios técnicos, asistencia técnica o consultoría, como les comentaba, en virtud del convenio para evitar la doble tributación, ya no se va a practicar una retención en la fuente del 20%, sino del 10%. Y aquí, como les mencionaba hace un momento, vemos la eficacia del convenio para evitar la doble tributación. Entonces, para ir redondeando la idea, se practica una retención del 10%. Ese impuesto pagado en Colombia equivalente al 10% puede ser tomado como crédito fiscal en la declaración de impuestos anual que se presenta en Chile. Y esto debe ser acreditado a través de un certificado de situación fiscal que es emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos de Chile. Adicionalmente, hemos empezado a evidenciar que el Servicio de Impuestos Internos en Chile exige que para la toma o para poder usar ese crédito fiscal de esos impuestos pagados en Colombia, la prestación del servicio efectivamente se haya hecho a través de una factura de exportación y no de una factura, voy a decirlo así, tradicional o local de las que manejan en el día a día las empresas en Chile. Entonces, esto es un tip también importante que lo tengan en cuenta al momento de prestar servicios desde Chile hacia Colombia, que se debe hacer a través de una factura de exportación, identificando los tipos de servicio de la clasificación que tiene aduanas y con su correspondiente DUS. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta de este tema? Vamos a dar un espacio por si alguien tiene alguna pregunta o si no, podemos continuar. ¿Ok? Creo que no tenemos preguntas hasta el momento, entonces avancemos. Vamos a hablar ahora de la necesidad de incorporar una compañía en Colombia. Puede ser, y el mercado colombiano, a diferencia de otros mercados en Latinoamérica, es un mercado muy relacional. Obviamente ha cambiado las cosas en el último año y medio, pues porque ya antes los negocios se hacían sentados, tomando café, reuniéndose,
Hoy en día pues ya esta dinámica ha cambiado un poco, pero sin embargo en nuestra experiencia la figura de prestar servicios desde Chile es funcional aproximadamente un año y medio, en la medida en que va creciendo el portafolio de clientes, se van teniendo necesidades mayores, perdón, respecto de la presencialidad o de tener compañía local. Entonces vamos a empezar a ver algunos aspectos corporativos relevantes en el momento de la toma de decisión de cuál puede ser el vehículo societario o corporativo que me conviene más al momento de llegar y de establecerme en el mercado colombiano. Entonces, como habíamos visto anteriormente en la primera diapositiva, una sociedad extranjera o un inversionista extranjero puede llegar o puede establecerse en Colombia a través de una participación en una sociedad. Tenemos diferentes tipos de sociedades en Colombia, o a través del establecimiento de una sucursal o de un establecimiento permanente. Entonces, en Colombia tenemos sociedades eminentemente de personas que reconocen la calidad de personas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, pero también tenemos las sociedades por acciones. Y una de las más importantes que ha tomado un lugar preferente en los tipos de sociedades a incorporar en Colombia es la sociedad por acciones simplificada. Es una sociedad, este tipo societario existe en Colombia más o menos desde el año 2008 y obviamente vamos a ver ahora características de cada uno y por qué van a ver ahora cuál va a ser o por qué es tan utilizado. Entonces, aquí tenemos un comparativo entre el tipo de características que tiene estas tres, que son como las más utilizadas. Básicamente, la sociedad de responsabilidad limitada exige que sea conformada por 2 accionistas mínimo o por 2 socios hasta 25. También los órganos de administración son la asamblea de socios. La responsabilidad limitada está ligada hasta el monto de las cuotas o aportes de capital que hayan hecho esos socios. Excepcionalmente podrán alcanzar el patrimonio de estos socios el incumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. Esta sociedad debe ser constituida mediante escritura pública ante notaría. Ahora, tenemos, como les comentaba, las sociedades anónimas que se parecen muchísimo a las existentes en Chile. Bueno, y también en varios países de Latinoamérica guardan grandes líneas similares. Entonces, el caso de las sociedades anónimas exige por ley que debe estar compuesta mínimo por 5 accionistas. Y aquí es donde empieza a tomar una desventaja frente a otros tipos societarios, porque muchas veces el inversionista extranjero es solo esa compañía. Entonces empezamos a mirar a ver a quién ponemos de socio, a la esposa, al tío, a la abuelita. Entonces, vamos a ver que en comparación con la sociedad por acciones simplificada, no vamos a tener un requisito de pluralidad de socios, sino que, como lo pueden ver en pantalla, las sociedades por acciones simplificadas pueden ser constituidos por un único accionista que puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera. La sociedad anónima exige o establece por ley que los órganos sociales están integrados pues, por un representante legal que puede tener pluralidad de suplentes, pero también exige la conformación de la junta directiva o directorio como se conoce en Chile. La responsabilidad también es una responsabilidad acotada al monto de los aportes de capital de cada uno de los accionistas. La constitución también se hace a través de escritura pública y cualquier reforma estatutaria también debe ser elevada a escritura pública. Otra característica importante es que el pago de capital al menos se debe hacer el 50% al momento de la constitución. Y adicionalmente tiene
la incorporación también obligatoria de la figura de la revisoría fiscal. Y aquí la revisoría fiscal es una figura que es muy sui generis del derecho colombiano. Esta figura de revisoría fiscal lo que busca o hace las veces de un controller, pero es un controller diferente en la medida que debe ser contador público, en el que no solo controla y chequea el control, hace el control interno de la compañía, sino que adicionalmente da fe pública y dictamina los estados financieros, firma impuestos, al igual que el representante legal. Es una figura que solo existe en Colombia y que además es una figura obligatoria por el tipo de sociedad escogido. Entonces, para las sociedades anónimas es una figura obligatoria. Para las sociedades limitadas y las sociedades por acciones simplificadas, solo surge la obligación de incorporar esta figura una vez la compañía supere los topes en términos de patrimonio o topes en términos de ingresos anuales. Entonces, es una figura bien interesante y, como les mencionaba, es única en Colombia. Ahora vamos a conversar un poco sobre las sociedades por acciones simplificadas y van a ver por qué termina siendo una sociedad mucho más flexible, mucho más dinámica, sobre todo cuando la toma de control o la toma de decisiones realmente no está en Colombia, sino está, en este caso, imaginémonos en la casa matriz o en Chile. Entonces, como les mencionaba, puede ser una sociedad que se constituya con un único accionista, no tenemos limitaciones. La organización o los órganos sociales son potestativos, digamos que hay mucha más libertad desde el punto de vista estatutario para definir qué queremos incorporar. Entonces se puede o no se puede, dependiendo de la voluntad del accionista o de los accionistas, incorporar la figura de junta directiva. La responsabilidad a su vez es hasta el monto de los aportes de capital, a menos que exista o se pruebe que hubo una clara intención para defraudar a los acreedores. El documento, la constitución de este tipo de sociedades se hace mediante documento privado y las reformas estatutarias también se hacen a través de documento privado, lo que permite obviamente que sea menos costosa, porque pues no hay que elevar la escritura pública, lo que lo permite además que sea mucho más dinámica, porque un proceso de escrituración puede tomar 4 o 5 días, mientras que el documento privado que se utiliza para hacer una reforma estatutaria puede ser el acta de asamblea de accionistas donde se tomó la decisión, y solo requiere elevarse a escritura pública actos que tengan involucrados la transferencia del derecho de dominio o la restricción comercial de inmuebles que sean de titularidad de la compañía. Y esto no es por el tipo social, sino porque en Colombia, al igual que en Chile, toda modificación, transferencia de derecho de dominio asociado a los bienes inmuebles debe ser elevado a escritura pública. Otra gran ventaja que tiene este tipo de sociedad es que el capital suscrito puede darse hasta 2 años posteriores a la Constitución, no el 50% al momento de la Constitución. Entonces esto también permite tener bastante dinamismo al momento de hacer desembolsos para la operatividad de la compañía. El proceso de constitución es básicamente este flujo que ustedes ven en pantalla. Hay, dependiendo del tipo social, pues tenemos el documento de constitución, que puede ser un documento privado o la escritura pública. Se hace la inscripción en el registro mercantil, a su vez se hace la inscripción en el registro único tributario ante la administración de impuestos. Algo que es súper importante y es que posterior a este paso se debe hacer la apertura de una cuenta bancaria. ¿Y esto por qué? Porque ese es el tener una cuenta bancaria habilitada en Colombia es un requisito para que podamos habilitar la resolución de facturación de la compañía. Y
Algo que también es importante, Colombia ya cuenta con facturación electrónica obligatoria para todas las compañías, sin importar su tamaño, sin importar su giro. Como en Chile hay un servicio que puede ser prestado gratuitamente a través de la Administración de Impuestos. Igual, como es un tema relativamente nuevo, hay ciertos tipos de cosas o facturas que no se pueden expedir bajo esta figura de facturador electrónico gratuito de la DIAN. Y también hay, ¿cómo se solventa esto? Pues contratando el servicio de alguna compañía reconocida por la administración como facturador electrónico. Ahora vamos a hablar muy someramente de los aspectos impositivos en el territorio colombiano. Para profundizar temas tributarios tendríamos que hacer, no sé, una jornada de una semana, básicamente, pero queremos resaltar los aspectos impositivos como más relevantes a tener en cuenta al momento de incorporar una compañía en Colombia. Entonces, Colombia tiene impuestos de carácter nacional. Hay algunos que son directos, es decir, que graban la generación de utilidad, graban la última línea del balance, y hay algunos indirectos que simplemente se activan por la realización de una actividad. Entonces, como impuestos indirectos tenemos el impuesto de renta y complementarios, el impuesto sobre el patrimonio, y impuestos indirectos tenemos el impuesto de IVA, que es el sobre las ventas, el impuesto al consumo y el impuesto de ganancia, el gravamen a los movimientos financieros. Aquí me voy a adelantar sobre todo para hablarles del GMF, o conocido comúnmente en Colombia como el 4 por mil. Este impuesto, el hecho generador corresponde a la transferencia o a la disposición de recursos desde nuestras cuentas bancarias hacia un tercero. Esa salida de dinero o esos pagos genera un impuesto que corresponde a 4 pesos por cada 1.000 pesos que se retiren o que se giren a través de las cuentas bancarias. Este impuesto nació como un impuesto transitorio. Inicialmente era el 2 por 1.000, pero el gobierno o los gobiernos que han existido desde que se expidió este impuesto han visto la gran eficacia tributaria que tiene este tipo de recaudo. ¿Por qué? Porque la agente de retención en este caso es directamente la entidad financiera, que descuenta además de los recursos que hay en la cuenta del contribuyente. Entonces, digamos que el Estado garantiza el recaudo directo y obviamente la disposición de los recursos, o sea, no queda ni siquiera al arbitrio del contribuyente de pago o no pago, sino simplemente por el hecho de haber hecho la transferencia, inmediatamente el banco hace el descuento. Entonces es un impuesto eficiente en términos de recaudo, y por tanto hemos visto que se ha postergado a lo largo de muchos años. Supuestamente la última reforma tributaria había hecho un desmonte o tenía programado un desmonte de este tipo de impuesto, pero sigue vigente. Adicionalmente tenemos impuestos de carácter territorial. Estos son de carácter directo, graban la utilidad, graban el ingreso de la compañía y están de cargo a los municipios donde se realice la actividad productora de renta, es decir, donde se genere el servicio, la actividad industrial, la actividad comercial. Estos impuestos, como les decía, son, o el sujeto activo de este impuesto son las secretarías de Hacienda municipales. Se parece un poco al pago que ustedes deben hacer de patentes en cada comuna, o aquí se hace por municipio, por ciudad. Y también hay uno correlativo que se denomina el impuesto de avisos y tableros, que es precisamente un impuesto que se cobra por estas actividades comerciales, industriales, en la medida en que se usa el espacio público para publicitar a la compañía.
Entonces, vamos a hablar del impuesto de renta. Actualmente la tarifa del impuesto de renta es del 31%, o sea, los ingresos o la utilidad producida durante el año 2021 va a estar a una tarifa de renta del 31%. Sin embargo, estamos estrenando ley de reforma tributaria, que es la ley 2155 del 2021. Esta reforma tributaria pues busca precisamente poder recaudar recursos para el Estado para poder suplir todo el tema de incentivos sociales y de ayudas sociales que se generaron por cuenta de la atención de la pandemia y de la situación del COVID-19. Entonces, dentro de el cambio, uno de los cambios que trae esta norma es que para el año 2022 la tarifa de renta pasa del 31% al 35%, que es una tarifa que venía además estando vigente desde hace varios años en el territorio colombiano. La tuvimos distribuida en dos tipos de impuestos diferentes hace unos años, después se hizo una reducción al 33% y teníamos una reducción parcial que se tenía programada para el año 2022 a una tarifa del 30%. Sin embargo, por recomendaciones de las comisiones de expertos, se volvió a incrementar el monto de la tarifa y esta fue para el año 2022, es la tarifa que va a regir del 35%. El impuesto de ganancias ocasionales que les decía hace un momento que era renta y complementarios, el complementario es el impuesto de ganancias ocasionales que se diferencia un poco de lo que ustedes conocen como de primera y segunda categoría. Este impuesto de ganancias ocasionales se activa o el hecho generador surge cuando hay la disposición de activos fijos que se tienen poseídos por más de 2 años dentro de la compañía. En casos de personas naturales es en el caso en que hay un ingreso fuera de la actividad común, que pueden ser unas herencias, un legado, ganarse una lotería, y ese ingreso fuera del giro ordinario de la compañía estará grabado con un 10%. Como habíamos conversado anteriormente, en temas de impuestos sobre las ventas, pues la prestación de servicios de manera local o desde el exterior, la venta de bienes corporales y la venta de derechos sobre intangibles está grabado con el impuesto sobre las ventas. La tarifa del impuesto sobre las ventas es del 19%. Y ahora vamos a hablar rápidamente de algunos aspectos laborales a tener en cuenta al momento de incorporar personal en Colombia. Entonces, aquí algunas características del sistema colombiano. No tenemos un número máximo de trabajadores, tampoco tenemos un número mínimo. No hay participación sobre ventas anuales. Tenemos descansos obligatorios de 24 horas. Al menos una vez la persona esté dentro de la compañía y cumpla un año de prestación de servicios, tiene derecho al pago de 15 días hábiles por vacaciones. El salario mínimo legal vigente en Colombia son 908.526 pesos, que aproximadamente están en 265, 250 dólares. Hemos tenido una fluctuación muy importante del dólar este año. Solo para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, se paga algo denominado el auxilio de transporte que equivale a 31 dólares. En virtud de la pandemia o de los trabajos en casa, este auxilio de transporte fue reemplazado por un auxilio de conectividad por el mismo valor. Entonces, si la persona, imaginémonos que era un asistente junior, tenía este salario y que antes se le pagaba el auxilio de transporte porque corresponde al desplazamiento que hace de su casa a la oficina, ahora se paga vía auxilio de conectividad. Los salarios y las prestaciones sociales son derechos ciertos e indiscutibles, no son renunciables, no son conciliables. Y vamos a empezar a ver un poquito cuáles son esas prestaciones sociales de las que estamos hablando.
Las prestaciones sociales en Colombia corresponden, o más bien Colombia finalmente tiene 14 salarios al año, dependiendo del tipo de salario escogido. Estos 2 salarios adicionales corresponden al pago de estas cesantías, que a diferencia de Chile no es el recurso que uno tiene en el momento de quedarse sin trabajo, sino que por cada año o fracción de servicio que se haya prestado, se tiene derecho al pago de un salario. Este salario se paga a órdenes del Fondo de Pensiones y Cesantías que haya escogido el trabajador y solo puede ser retirado en los siguientes casos. 1, para compra de vivienda o mejora de vivienda. 2, para estudios. Y excepcionalmente, si la persona queda cesante o sin trabajo, puede retirar la totalidad de los ahorros que tenga en cesantías en cualquier momento. Los intereses a las cesantías equivalen a un 12% sobre ese valor de cesantías que se paga año a año o fracción, y normalmente esta no se paga al Fondo de Pensiones de Cesantías, sino que se paga en enero al trabajador directamente. Adicionalmente, ese sería, digámoslo así, el salario número 13, y el número 14 corresponde a la prima legal, que es un salario que se paga durante el año, el cual se paga el 50% en el mes de junio y el 50% en el mes de diciembre. Estos pagos son obligatorios, como les decía, no son conciliables ni renunciables. Y para los casos de trabajadores que tengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, se pagará una dotación. Esta dotación debe ser dada en especie, cubriendo el vestido o calzado para la ejecución de las tareas en la empresa. Como lo comentábamos, tenemos salarios ordinarios y el salario integral. El salario integral está diseñado para salarios altos que existan, y debe al menos corresponder al equivalente de 13 salarios mínimos legales vigentes. En el caso del salario integral, el equivalente a 3 salarios mínimos, se entiende que hace parte o recoge o incluye las prestaciones sociales que acabamos de hablar. En el caso del salario integral, sí, efectivamente solo se pagan 12 sueldos al año. Bueno, acá ven los equivalentes de los valores. En Colombia también se puede pagar en especie, solo que se puede pagar hasta un 50% de la remuneración. Se puede pagar en temas de alimentación, alojamiento, vestido. Y aquí van ustedes a ver un cuadro de las cargas o del costo empresa asociado a la seguridad social y para fiscales en términos de reparto de cargas entre el empleador y el trabajador. Entonces, para el caso de el pago a pensiones, la tarifa o es un porcentaje del 16% del salario, el cual un 12% le corresponde a la empresa, un 4% al trabajador. En temas de salud corresponde a un 12.5%, que le corresponde a la empresa un 8.5%, un 4% al trabajador. Esto es supremamente importante saberlo. ¿Por qué? Porque en Chile normalmente se hacen acuerdos de salario en mano o líquidos. Entonces, al hacer este tipo de negociaciones, los porcentajes que por ley le corresponderían asumirlos al trabajador, los estaría asumiendo la empresa. Entonces, es importante saber que en Colombia la costumbre y la ley determina que los salarios son brutos, y a partir de ese momento, a partir de ese salario determinado, se empiezan a hacer los descuentos de ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el aporte al Fondo de Solidaridad,
puede variar dependiendo del tipo del salario, entre un 1% y un 2%. Los riesgos laborales sí son exclusivos y asumidos 100% por la empresa. Y algo que nosotros denominamos el pago de parafiscales, que corresponden al SENA, ICBF y caja de compensación, también son exclusivos de la compañía. Es como un impuesto sobre la nómina, pero es un impuesto o es un tributo de carácter parafiscal porque tiene destinaciones específicas. Existen diferentes tipos de contratación, como en Chile, hay contratos a término fijo, hay contratos a término indefinido, podemos también encontrar contratos por duración o labor de la obra. Es importante saber que en Colombia la ley prevé el periodo de prueba en el cual tanto el empleador como el trabajador pueden dar por terminado el contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna. Para los contratos a término indefinido, el periodo de prueba pueden ser 2 años, o en los casos en que sean contratos a término fijo o de duración de obra o labor, puede ser hasta de 1/5 de la duración del contrato. Aquí es otra cosa que me gusta mucho hacer énfasis. ¿Por qué? Porque la costumbre de contratación en Chile nos habla que al menos se contrata primero el trabajador por 3 meses, se le prorroga por otros 3 meses y ahí sí lo paso a contrato laboral o a contrato a término indefinido. Para evitar el riesgo que existe en Colombia de una prórroga automática de los contratos a término fijo, recomendamos evaluar la posibilidad de hacer un contrato desde el inicio a término indefinido, que tiene 2 meses de periodo de prueba en el cual yo puedo evaluar a la persona para determinar si es la idónea o no para el cargo, y en el caso que no cumpla con las expectativas, poder dar por terminado el contrato sin el lugar al pago de ninguna indemnización. La indemnización o finiquito en Colombia hace una distinción en términos del monto del salario. Si son salarios menores a 10, si son sueldos o salarios menores a 10 salarios mínimos legales vigentes, por el primer año tendría derecho al pago del equivalente a 30 días de salario, y por los siguientes años, en proporción, 20 días de salario. En el caso de salarios superiores a 10 salarios mínimos legales vigentes, tenemos que se paga por el primer año de servicio el equivalente a 20 días y por los siguientes años el equivalente a 15 días o en proporción al tiempo trabajado. Algo que es supremamente importante en Colombia es que no existe una relación de proporcionalidad a partir del año 2011. Antes existía un requisito, y es que para poder contratar a un extranjero yo tenía que tener al menos 5 colombianos contratados. Esta regla de proporcionalidad ya no existe, es decir, yo puedo tener una compañía colombiana con capital 100% extranjero, con solo personal de extranjeros prestando el servicio. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio por si alguien tiene alguna pregunta adicional, y si no tenemos preguntas adicionales que las quieran hacer ahora, ustedes ven en pantallas mi correo electrónico y quedamos a su disposición. Gracias. No tenemos preguntas. Muchas gracias y quedamos atentos para una próxima oportunidad. Hasta luego.